Muy buenas noches a todos. Quiero agradecerles la asistencia. Yo sé que esta hora es terrible para todos, tráfico, cansancio, pero bueno, mil gracias por venir y acompañarnos en este tema de hoy, que es un tema que a mí me encanta. Es estado fetal insatisfactorio. A mí me encanta la anestesia obstétrica y me gusta que estemos trabajando muy en equipo con los obstetras para que lo que finalmente debemos mejorar son los desenlaces maternos y fetales. Me presento, que ya me hicieron una introducción chiquita. Mi nombre es Jennifer Guevara, soy anestesióloga de la Fundación Universitaria Sanitas. Este es mi sitio de trabajo, con la organización Sanitas en la Clínica Universitaria Colombia. No tengo ningún conflicto de interés distinto a que me gusta el tema. Y así como cuando uno llega a un restaurante y lo primero que le pasan es la carta, esta es mi carta para ofrecerles hoy en esta charla. Entonces, como aperitivo, yo quiero que hablemos todos el mismo lenguaje, que todos hablemos los mismos términos para que no nos confundamos ni tengamos errores en ese punto. De entrada, vamos a hablar unos conceptos de monitoría fetal. Yo no les voy aquí no se van a volver obstetras, no van a volverse los genios en ese tema, pero sí que tengamos una idea al respecto. Nuestro plato fuerte, toda la parte de resucitación in útero, qué se puede hacer, cómo podemos mejorar esos estados fetales insatisfactorios. Vamos a hablar después de la priorización de las cesáreas y por último vamos a evaluar nuestros desenlaces maternos y fetales. Quiero que le pongan atención a este video. Double pepperoni? Keep the change. Bueno, muy parecido a lo que pasa a veces en nuestras salas de cirugía. Cuando no tenemos mensajes claros y cuando no hablamos el mismo idioma, ¿qué sucede? Tenemos esos mensajes erróneos y empezamos a correr y a hacer cosas que de pronto no funcionan y que no es lo adecuado. O de pronto terminamos como el amigo aquí atrás, que vamos bastante lento y nos estamos quedando atrás. Entonces, es por eso que me parece importante que hablemos el mismo lenguaje. ¿Quiénes son nuestros compañeros en este trabajo de la anestesia obstétrica? Finalmente los obstetras. Entonces hablemos el mismo idioma y tratemos de meternos un poquito en el mundo de ellos para que podamos entendernos y que podamos lograr este objetivo. Bueno, muchos de ustedes han escuchado los términos sufrimiento fetal agudo, distrés fetal, asfixia neonatal. Entonces estos términos son tres términos que desde hace ya varios años, de hecho desde 1994, el Comité de Práctica Obstétrica del Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, ha tratado de cambiar. ¿Por qué? Porque son unos términos que no son adecuados para lo que queremos ver. ¿En qué es este sentido? Son términos que no son específicos, que son muy imprecisos, que van a tener un bajo valor predictivo positivo, que van a implicar que todo feto está enfermo y que nos van a llevar a hacer acciones inapropiadas.
¿cuál sería el término que nos gusta? En inglés el término es Non-Reassuring Fetal Status. Cuando nosotros lo traducimos directamente, es estado fetal no tranquilizador. Pero si la charla tenía otro nombre. En la literatura de habla hispana se utiliza estado fetal no tranquilizador y estado fetal insatisfactorio de la misma manera. Se utilizan indistintamente y de hecho FECOLSO, que es la Federación Colombiana de Ginecología y Obstetricia, utiliza el término estado fetal insatisfactorio. ¿Listo? Entonces, para que tengamos en cuenta que el término de distrés fetal y asfixia y sufrimiento fetal agudo no deberían ser los términos que utilicemos, sino alguno de estos dos términos que es el que está indicado y el que está recomendado por la literatura. ¿Por qué hacen esa recomendación específica? Yo les mencioné que nosotros cuando utilizamos los otros dos términos estamos hablando de que todo feto está enfermo. Resulta que nosotros acá, ¿cuántas veces no hemos sacado bebés que nos dicen no, es un estado fetal insatisfactorio o mal dicho, un sufrimiento fetal agudo y van y sacan ese bebé y ese bebé está perfecto, acá de 9, 10, 10. Cuando nosotros hablamos de un estado fetal insatisfactorio, estamos hablando de una interpretación de unos hallazgos en una monitoría fetal y cada interpretación tiene esa inherencia de tener un error y de tener un sesgo de interpretación. Y por eso es que este término de interpretación, que nosotros podemos estar viendo este gran león cuando realmente no lo es, o todo lo contrario, podemos estar viendo algo que es menor a lo que podemos estar enfrentando. Entonces, entremos un poquito a lo que es la monitoría fetal. La monitoría fetal, algunos de pronto de los que son mayores, ¿recuerdan cómo se hacía antes? Campana de pinar. Exactamente, la campana de pinar. Actualmente contamos con estos maravillosos equipos en donde podemos tener un registro electrónico durante tiempos prolongados. Tenemos diferentes tipos. Este es el externo, que es el que tenemos en casi todas nuestras instituciones, pero también hay unos que son internos, en donde se coloca un monitor dentro de la vagina, quedando hacia la cabeza fetal, que nos va a registrar la frecuencia cardíaca. Los intervalos. ¿Qué tanto debería uno tomar la monitoría fetal? ¿Qué tan seguido la deberíamos tomar? ¿Ustedes qué piensan? ¿O cada cuánto se debería tomar la frecuencia cardíaca fetal? Difícil, es pregunta de ginecólogo. Resulta que en las pacientes de bajo riesgo uno la debería tomar en el primer estadio cada 30 minutos y en el segundo estadio cada 15 minutos. Pero en las pacientes de alto riesgo se debería tomar en el primer estadio cada 15 minutos y después de cada contracción. Y en el segundo estadio cada 5 minutos y después de cada contracción. Entonces ustedes se quieren imaginar qué enfermera se va a quedar con la campana de pinar ahí todo el día metida. Es por eso que estos equipos de registro electrónico son lo ideal y lo que debemos tener en todas nuestras instituciones y en especial en esas pacientes de alto riesgo. ¿Cuáles son las pacientes de alto riesgo? Entonces, vamos a tener las pacientes que tienen embarazos múltiples, que tienen restricciones retardos del crecimiento intrauterino, las pacientes que tienen preeclampsia o alguna condición materna, pacientes con sangrado vaginal, fiebre intraparto, rupturas prematuras de membranas de más de 24 horas, oligoamnios, o las pacientes que están con infusión de oxitocina. Piensen un segundo, ¿cuántas de sus pacientes tienen alguna de estas condiciones? La mayoría, ¿cierto? Por lo menos en mi institución, el 95% de ellas tienen por lo menos la infusión de oxitocina. Entonces, es claro que todos nuestros pacientes deben estar con su monitoría puesta. Entonces, vámonos a los básicos de la monitoría fetal. Entonces, aquí tenemos un trazado normal. ¿Alguien sabe a cuánto va la velocidad del papel en un monitor fetal? Porque si les pregunto a cuánto va el papel del electro, todos me levantan la mano y contestan. Bueno, entonces el papel puede ir a 1 o 3 centímetros. Es importante que conozcamos la velocidad de nuestros monitores. Casi siempre va a 3 centímetros. ¿Listo? Vamos a tener dos registros. En la parte superior vamos a tener la frecuencia cardíaca fetal y en la parte inferior la monitoría tonométrica para ver el tono uterino y pues las contracciones. ¿Cuál es la frecuencia cardíaca fetal normal? 110 a 160, eso es correcto. Entonces, todo lo que esté por debajo de eso
pues va a ser bradicardia, que es lo que podemos ver. Y taquicardia, claramente, todo lo que esté por encima de esos valores. Otro concepto que es muy importante, que es la parte de la variabilidad. La variabilidad nos va a contar y se van a dar cuenta que lo vamos a mencionar en varias partes. Simplemente las fluctuaciones en la línea de base de la frecuencia cardíaca fetal. Vamos a poder tener variabilidad que está ausente, en donde realmente no tenemos una variación en la línea de base. Una variabilidad mínima, en donde son menos de 5 latidos por minuto. Una moderada, en donde vamos a tener una variabilidad de 6 a 25 latidos por minuto. Y por último, una variabilidad marcada, en donde vamos a tener unos cambios de más de 25 latidos por minuto. Lo normal es que esté en una variabilidad moderada, de 6 a 25. Otro concepto importante son las aceleraciones. Las aceleraciones son estos aumentos de la frecuencia cardíaca que se van a dar de más de 15 latidos por minuto, que se prolongan por más de 15 segundos. ¿Qué tiene de ventaja las aceleraciones? Que nos dan un patrón de tranquilidad. Si nosotros tenemos 2 o más aceleraciones en un periodo de 20 minutos, tenemos una sensibilidad cercana al 97% de que vamos a tener un Apgar mayor de 7. Sin embargo, eso no nos asegura, el hecho de que no aparezcan, no nos asegura que el feto, o no nos dice que el feto pueda estar mal. O sea, son buenas si aparecen, pero si no están, no nos dicen absolutamente nada. Y así como tenemos aceleraciones, hay desaceleraciones. Entonces, esta es como la parte un poquito compleja, pero pues tampoco es tan terrible. Vamos a tener 3 tipos de desaceleraciones. Entonces, las primeras, que las llamamos tempranas o en espejo, vamos a tener una disminución gradual. ¿Qué quiere decir gradual? Que desde que yo empiezo mi desaceleración hasta el momento en el que tenemos el pico máximo de disminución, va a ser más de 30 segundos, ¿listo? Entonces, esa es la desaceleración. ¿Cómo se va a dar? Se va a dar concordante con la contracción. Entonces, también las llaman en espejo precisamente por eso, porque se coincide el inicio de la contracción con el inicio de la desaceleración. Entonces, estas son las tempranas y para que nos acordemos, casi siempre van a ser producidas por la compresión de la cabeza fetal. Tenemos las desaceleraciones variables. ¿Se acuerdan que las otras eran graduales, que se demoraban un poquito en bajar? Estas son todo lo contrario. Miren que se demoran menos de 30 segundos en llegar al pico máximo. Este tipo de desaceleraciones se van a ver asociadas más a compresión del cordón por alguna de las partes fetales. Y por último, tenemos las tardías, que son las que realmente no nos gustan, porque van a ser las que nos van a demostrar caídas en la presión arterial de oxígeno fetal. Entonces, ¿estas cómo son? Habíamos dicho que las tempranas se correspondían perfectamente con las contracciones. Estas, en cambio, cuando termina la contracción, es cuando se va a ver el inicio de la desaceleración. Entonces, esta sí la imagen está. Entonces, podemos ver cómo se va disminuyendo, también son disminuciones graduales. Entonces, ya tenemos ahí la diferencia grande. Las desaceleraciones tempranas y las tardías van a tener disminuciones que son graduales, mientras que las variables van a tener disminuciones que son abruptas dentro de la frecuencia cardíaca fetal. Estas, como ya les mencioné, son las que nos generan bastante preocupación. ¿Qué es esto? No es una fibrilación ventricular, es un patrón sinusoidal, como acá el doctor acaba de responder. Este es un patrón específico de la frecuencia cardíaca fetal, es un patrón ominoso y es importante que se lo lleven en la cabeza porque es uno de los patrones que más nos puede llegar a preocupar en estas situaciones fetales. Bueno, yo sé que aquí algunos me están haciendo carita de ¿esto a dónde va? Las diferentes sociedades de ginecología y obstetricia han generado guías para interpretación de la monitoría fetal, porque pues interpretar esto
son una cantidad de situaciones, pero ¿qué es lo que ellos tratan de buscar? Que lo interpretemos de una manera específica para que todos, no solo los anestesiólogos, sino los ginecólogos, todos hablen el mismo idioma. Entonces, tenemos las guías de la Real Sociedad de Obstetricia y Ginecología, la COG, que es la americana, y la Sociedad de Ginecología de Canadá. Casi todas ellas tienen cosas muy, muy similares, no son diferencias grandes que uno diga, no, es que unos hablan una cosa, otros otro, no, son muy similares, pero vamos a basarnos en las de la COG. ¿Por qué? Por lo mismo que ya les mencioné, nuestra Sociedad de Ginecología y Obstetricia, ellos se basan mucho en lo que dice la COG, entonces pues, de nuevo, hablemos el mismo idioma. Les recomiendo este artículo si se lo pueden revisar, aquí es donde están descritos mucho de lo que les voy a mencionar en cuanto a la interpretación de la monitoría fetal. Aquí ellos cogen todos esos patrones que les voy a explicar utilizando las interpretaciones de la monitoría fetal que acabamos de revisar y nos dan las guías sobre qué es lo que ellos están haciendo. La COG nos va a dividir todas las monitorías en 3 tipos. Una tipo 1 que nos da una luz verde, que estamos tranquilos, que ese fetico, ese bebé va bien, y una 3 en la que nos dice, uy, alarma, aquí está pasando algo, hay que hacer algo. Y todo lo que no es 1 ni 1 ni 3, lo meten en una categoría 2. Entonces, ¿qué es lo que es 1 y qué es lo que es 3? Entonces, categoría 1, tiene que cumplir todas las siguientes. Una línea de base de 110 a 160, que es totalmente normal. Una variabilidad moderada de 6 a 25, ausencia de desaceleraciones tardías, presencia o no de desaceleraciones tempranas, o presencia o no de aceleraciones. Entonces, una imagen vale más que 1000 palabras, entonces miremos cómo se vería una monitoría categoría 1. Tenemos una línea de base que está más o menos con unos 140 latidos por minuto, está dentro de nuestros 110, 160. Tenemos una variabilidad que está dentro de la variabilidad moderada de 6 a 25. No tenemos ninguna desaceleración y tenemos algunas aceleraciones presentes. Cumple todos los criterios, entonces podemos decir que es una categoría 1. Ahora vámonos para la categoría 3, la que terrible. Entonces debe tener una de las siguientes. Primero, patrón sinusoidal, ya lo vimos, creo que ese no se nos olvida. O tener una ausencia de variabilidad que se acompaña de desaceleraciones tardías o variables recurrentes o bradicardia. ¿Listo? Entonces, de nuevo, miremos el ejemplo. Tenemos una línea de base que está cercana a 155, la variabilidad está ausente y vamos a tener desaceleraciones ¿de qué tipo? Perfecto. Tenemos desaceleraciones tardías que son recurrentes. Entonces esta sería la categoría 3. Bueno, entonces es como que complica más las cosas. Esto es muy fácil. Cuando a uno le enseñan las mnemotecnias y la forma fácil de hacerla, uno se lo aprende como más fácil. En el Advanced Life Support de obstetricia les enseñan una mnemotecnia muy útil, que es el Dr. Zebra-Bado. Vamos a utilizarlo y vamos a hacer un ejemplo para que miremos cómo nos va interpretando una monitoría. DR, definir el riesgo. La C, contracciones. BRA, baseline rate, la línea de base. La V, variabilidad. A, aceleraciones. D, desaceleraciones. Y O es un overall, una interpretación, pues para que en este caso demos en qué categoría colocaríamos esa paciente. Entonces les presento a nuestra paciente. Ella es Carolina, tiene 29 años, está en trabajo de parto, es su primer bebé. Tiene un embarazo de 40.2 semanas, una disminución en el líquido y los llaman a ustedes porque esta paciente pues ya está en su inducción para el trabajo de parto y ella está interesada en que le coloquen una analgesia peridural. Ustedes están charlando con ella, buena gente, buena persona, querida, y se ponen ahí como que la ven que está demasiado
como molesta, como que no está cómoda, y se asoman ahí y miran la monitoría fetal. Esta es la monitoría de Carolina. Entonces, Dere, defina riesgo. ¿Alto o bajo? Alto. Muy bien. Contracciones. Presentes. Le soplo una cosita adicional. De línea a línea acá es 1 minuto. Entonces, ¿qué tantas contracciones está teniendo Carolina? Polisistolia. ¿Qué es polisistolia? ¿Cuántas contracciones? Exactamente, más de 5 contracciones en 10 minutos. Aquí solo hay 7 minutos, pero ya tiene 6, entonces con seguridad tiene una polisistolia. BRA, ¿en cuánto está la línea de base? Un poquito más altica, está como en 170. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Taquicárdica, muy bien. Variabilidad, ¿cómo está la variabilidad en esa monitoría? Como ausente, ¿cierto? O mínima. Aceleraciones. ¿Cierto que no? Desaceleraciones. ¿De qué tipo? ¿Seguros? ¿Seguros, seguros, seguros? Última palabra. ¿Se acuerdan lo que les dije de los graduales versus los abruptos? Y miren, no es que se corresponda perfectamente, realmente tiene desaceleraciones variables. ¿Listo? Y fíjense que todas no se corresponden exactamente y son cambios abruptos. ¿Listo? Y la O, overall. Entonces, ¿en dónde clasifican ustedes esa monitoría? ¿Qué categoría? 3. ¿Seguro, doctor Vasco? ¿Cumple todas las de la 3? No, necesita una que puede ser patrón sinusoidal o variabilidad disminuida más desaceleraciones recurrentes, variables o tardías. No alcanza a tener recurrente. Realmente cae en una 2. ¿Qué vamos a hacer con esta paciente? Porque pues aquí hay la duda, bueno, ¿eso es una 2 o una 3? Entonces pasamos a nuestro plato fuerte y a lo que quiero que le pongamos mucha atención. Toda la parte de resucitación in útero. Les recomiendo este artículo, es muy bueno. Caitlin Wright Simpson es una enfermera, es partera en el Reino Unido. Ella tiene muy buena literatura al respecto. Ustedes encuentran artículos de ella hablando de resucitación in útero, todos los que quieran. A pesar de que es de un journal de partería, creo que es el más completo y en donde están los conceptos más sencillos, aunque ustedes encuentran literatura de ella en cantidad de revistas. Vamos a hablar del reposicionamiento, de la corrección de la hipotensión, de la disminución de la actividad uterina, líquidos y administración de oxígeno. Hay otro concepto que no les voy a mencionar, que es la amniinfusión. La amniinfusión ya está demostrado que no funciona, que no sirve. Hay metaanálisis de Cochrane que dice que la amniinfusión no disminuye la aspiración de meconio, razón por la cual no la voy a mencionar. Entonces, nuestro primer punto, el reposicionamiento. Creo que eso sobra que caigamos mucho sobre él. Simplemente la posición lateral lo que va a hacer es disminuir la compresión aorto-cava, mejora la perfusión uteroplacentaria, la pelea eterna, izquierda-derecha. No importa el lado que quieran, lo importante es que la giren de medio lado para disminuir la compresión. Y lo otro que nos va a ayudar es mejorar la relación de las partes fetales. Entonces, esto nos va a ayudar en las desaceleraciones variables, porque como mencionamos, eran por compresión del cordón. Segundo punto, corregir la hipotensión. Cuando nosotros corregimos la hipotensión, primero lo podemos hacer con un paso muy sencillo que lo acabamos de mencionar. Segundo, la administración de líquidos endovenosos, que voy a ahondar un poquito más adelante. El uso liberal de vasopresores. Aquí no vamos a entrar en discusión si la fenilefrina, la efedrina, ahora que últimamente ha salido que la noradrenalina, importante es que los podemos usar liberalmente. Y voy a volver a un concepto importante que en casi ninguno de nuestros hospitales desafortunadamente se tiene en cuenta, y es la hidratación de la madre durante el trabajo de parto. ¿Cuántas horas está una mamá en trabajo de parto? 12, 18, 24, exactamente. ¿Y cuánto le dan
¿Cuál es la primera orden que dice en las órdenes de la paciente? Nada vía oral. Oiga, si aquí parada ya me estoy muriendo de la sed, entonces imagínense esas pobres mujeres 24 horas sin probar una gota de agua. Un trabajo de parto equivale a correr una maratón. Entonces, de nuevo vamos a recordarles y a insistirles con la hidratación durante el trabajo de parto. Hidratación, dietas líquidas claras, Gatorade, agüita, tecito, de verdad les ayuda. Disminuir la actividad uterina. Entonces nos acordamos que Carolina tenía policistolia. Cuando nosotros tenemos contracciones, se disminuye el flujo sanguíneo hacia el espacio intervelloso. Entonces eso nos va a producir disminución del flujo hacia el feto. Policistolia, que ya mencionamos cuál es la definición. Y nosotros podemos tener policistolias que son endógenas o exógenas. Cuando son exógenas, sencillo de manejar, le paramos la oxitocina, listo, esperamos a que mejore, la reiniciamos a la mitad de la dosis. Pero cuando tenemos las que son endógenas, lo ideal es utilizar tocolíticos. El clásico pues es la terbutalina, pero hay bastante información respecto al uso de nitroglicerina que les dejo como abrebocas para que lo piensen y lo lean, que es bastante interesante. Bueno, los líquidos endovenosos. Cuando nosotros ponemos líquidos, esto lo sabemos todos, aumentamos el volumen intravascular. Sirve tanto en las pacientes que tienen hipotensión como en las que están normotensas. Lo ideal es colocarles entre 500 y 1000 mililitros. Hay un estudio de la doctora de Caitlin Rice en el que dice que es mejor colocarles 1000. Obviamente no le vamos a colocar soluciones dextrosadas y no se les olviden todas las precauciones especiales. No le vamos a poner 1000 en bolo a una paciente que tiene una preeclampsia severa o que tiene alguna enfermedad cardíaca. En este último punto me voy a detener ahorita al final un poquito gracias, por la información que ha salido últimamente respecto a la administración del oxígeno. Entonces, recordemos que la hemoglobina fetal es muchísimo más ávida por el oxígeno y que la concentración de la hemoglobina fetal es más alta. Entonces, nosotros estamos hiperoxigenando a la madre. Cuando nosotros la hiperoxigenamos, solemos mejorar o pues hay un paso mayor de oxígeno desde la parte placentaria hacia la parte fetal. Entonces, por eso es que mejoran. La imagen lo muestra, necesitamos FiO2 altas. Por lo menos deberemos colocarle una mascarita de no reinhalación que esté a 10 litros. Aquí no nos sirven las cánulas, no nos sirve el Ventolin, no nos sirve más que la máscara de reinhalación, o si la tuviéramos en salas de cirugía, pues el circuito anestésico, pero pues esa no es la idea. Se ha visto que mejoran las desaceleraciones variables y la taquicardia. Pero la pregunta es esto: ¿cuánto tiempo le colocamos el oxígeno? Muchas veces nosotros vemos una paciente en trabajo de parto, iba en 4, una monitoría categoría 2, le hicieron su resucitación in útero, pasan 5 horas, llegó a 8 y nos la pasan a cesárea porque no siguió dilatando. Y va uno y la ve y tiene puesta la máscara de oxígeno, ténganlo por seguro. La recomendación es que uno no se debería pasar de 15 a 30 minutos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos hiperoxigenando también estamos produciendo radicales libres. Y esos radicales libres, ¿qué es lo que hemos visto? Sobre el feto no tenemos específicamente información, pero ¿qué pasa en los neonatos? ¿Qué fue una de las cosas que se quitó y que se abolió en la parte de reanimación neonatal? El oxígeno al 100%. No está abolido, ya no se recomienda. ¿Por qué? Por el riesgo de que estos niños hagan, especialmente los prematuros, hagan retinopatía de la prematurez. Entonces, quiero que miremos 2 artículos. Este que es del doctor Hamel, que sale en agosto del 2014. Les voy a leer la conclusión que él da, me disculpan que les voy a leer directamente, pero me parece importante las palabras exactas.
Basados en una revisión de la literatura, concluimos que hasta que no se estudie de forma adecuada con estudios aleatorizados, la suplementación de oxígeno de las maternas en parto debería reservarse a las madres con hipoxia y no utilizarse para el manejo del estado fetal no tranquilizador. Queda uno, pero si nos están diciendo que les pongan oxígeno y él dice que no. ¿De dónde saca el doctor Hamel sus conclusiones? Él dice, no hay ningún estudio aleatorizado que demuestre que la administración de oxígeno mejore el desenlace materno, el desenlace fetal. ¿Qué hay en la literatura y qué es lo que sí encontramos? Que mejoran las desaceleraciones variables y mejoran la taquicardia. No hemos podido demostrar específicamente que tenga un pH menor o que tengan un desenlace mejor, pero asociamos que si uno tiene una mejora en esos estados insatisfactorios, en teoría debería estar mejorando el desenlace. No lo hemos podido probar, teoría de nuevo del paracaídas. ¿Qué dice él? ¿Por qué no lo debemos hacer? Lo que ya les acabo de mencionar, toda la parte de radicales libres de oxígeno, pero lo pone en palabras bastante interesantes. Hasta que no haya estudios aleatorizados al respecto. Es bastante complejo y eso apenas salió ese artículo, saltó cantidad de gente y rebatiendo ese artículo. Les voy a mostrar específicamente uno dado que es de los más recientes y porque está publicado en la misma revista. En esta, Garite, que es del grupo de neonatología de San Francisco, en teoría le contesta con evidencia a ese artículo. Le dice, mire, realmente sí hay evidencia que mejora en esta parte. Y tiene usted razón en una cosa, no deberíamos ser tan liberales en el oxígeno. ¿En qué sentido? Una paciente que no tiene hipoxemia y que no tiene un estado fetal insatisfactorio, no tiene por qué tener oxígeno. Muchas veces uno ve pacientes con oxígeno y ¿por qué tiene oxígeno? Nadie tiene ni idea. O en salas, a veces vemos a las maternas para la cesárea una canulita de oxígeno. ¿Por qué le estamos poniendo oxígeno si realmente la señora no tiene hipoxemia ni tampoco tiene un estado fetal insatisfactorio en el cual no estaría indicado la canulita? Y lo que él le dice, lo que le responden es, basados en el conocimiento que la hipoxia fetal puede mejorarse con hiperoxia materna, argumentar que no se debería administrar oxígeno en trabajos de parto con patrones sugestivos de hipoxia hasta que se realicen estudios aleatorizados que demuestren su beneficio es, en nuestra opinión, una conclusión que se sale del alcance y que no puede ser soportada. Entonces aquí en este punto es donde hay un poquito de controversia y donde quería detenerme para que tuviéramos en cuenta, porque les van a llegar con, no le ponga oxígeno porque esto no es bueno, porque es que mire, salió esta publicación, pues para que sepamos cómo se está rebatiendo y por qué se está tratando de, tampoco nos vamos al extremo. Bueno. El jefe materno-fetal. ¿Cuántas veces no les ha pasado que se pelean cuál pasan primero? Yo trabajo en una institución mixta. Yo trabajo pacientes de prepagada y pacientes del POS. Y uno a veces, a las horas pico, dígase a las 6 de la tarde y a las 6 de la mañana, están todos encima. No, páseme la mía primero, que es que mire que la mía tiene esto, que la mía tiene lo otro. Pues para eso tenemos cómo hacerlo. Y en la parte de la priorización de las cesáreas. Artículo recomendado para esta parte, el artículo del doctor Van Dillen, es de donde voy a sacar toda la clasificación para la parte de urgencia de cesáreas. Y adicionalmente les quiero recomendar esta revisión sistemática de la doctora María Regina Torloni. En ella se muestra cuáles son las mejores clasificaciones en los diferentes escenarios para cesárea. De hecho,
la del doctor Van Dieren, es la que está mejor puntuada en las situaciones de urgencia. Sencilla, fácil, de 1 a 4, números arábigos no romanos. ¿Y qué vamos a tener? Entonces, en la categoría 1 vamos a tener una amenaza inmediata de la vida materno o fetal. En la categoría 2, un compromiso materno o fetal que no amenaza de forma inmediata la vida. ¿Cuáles pensarían que podría ser una categoría 1? Una abrupción, no hay duda. Prolapso de cordón, muy bien. La categoría 2. Un estado fetal insatisfactorio que no mejora así como mucho, pero que tampoco nos da un patrón tan espantoso como los que hemos visto. Una categoría 3, aquella que tiene una necesidad de cesárea pronta, pero no hay compromiso materno-fetal. ¿Cuál se les ocurre? Una ruptura prematura de membranas, la paciente con antecedente de cesárea que está con trabajo de parto en 3, el podálico. Y una categoría 4, que es aquella en el momento en el que le convenga a la madre y al equipo quirúrgico. Ejemplo, un gemelar que no está en actividad uterina, una que tiene antecedente de cesárea, realmente la electiva. Antecedente de cirugía en útero, perfecto. Entonces la siguiente pregunta, tic, tac, el tiempo. ¿Cuánto tiempo tenemos para pasar esa cesárea? Esas se las mandaron al correo. Entonces, miremos qué ha pasado a través de los años. En 1982 es cuando sale el primer estándar de cuidado obstétrico en Estados Unidos. Les dicen, tienen 15 minutos. Cogen, reevalúan y se dan cuenta que esos 15 minutos, primero, nadie los estaba cumpliendo, y segundo, no tenían ninguna razón de ser. Entonces, en 1988, cogen y sacan los nuevos estándares y dicen 30 minutos. Todas las instituciones en nuestro país tienen que ser capaces de responder a una emergencia obstétrica en 30 minutos. Entonces, listo, perfecto, 30 minutos. ¿Qué pasa en el año 90? 30 minutos. En el 2000, 30 minutos. 2005, 30 minutos. 2010, 30 minutos. ¿Y el 2015? Los mismos 30 minutos. Entonces yo me imagino, bueno, van casi 30 años. Debe haber evidencia que demuestre que hacerlo antes de 30 minutos, eso es lo máximo y eso es lo que tenemos todos que hacer. No hay nada. Evidencia, no hay absolutamente nada que demuestre que esos 30 minutos son la regla de oro. Esos 30 minutos son una opinión de comité y vienen desde 1988. Entonces, como a nosotros nos encanta eso de la medicina basada en la evidencia, nos fascinan los estudios aleatorizados, solo nos gusta leer eso, entonces hablemos de la evidencia. Entonces, en este primer artículo, que está publicado en el 2006, cogen y miran cómo les va cómo son los desenlaces materno-fetales dependiendo del tiempo. Entonces, se dan cuenta que de los que se demoraron más de 30 minutos, el 95% salen sanos, pero un 5% tienen algún tipo de lesión. Pero a la vez miran qué ha pasado con los que se hicieron antes de los 30 minutos y se encuentran que hay 2 muertes fetales. En este, que es uno muy interesante, que se los recomiendo que le den un ojito, este es hecho en el Reino Unido, cogen y miran cómo pasa y se ponen a mirar al cuánto tiempo se hizo la cesárea y hacen el seguimiento materno y fetal. ¿Qué encuentran ahí? Que los 30 minutos definitivamente no es un umbral absoluto, que pueden pasar 30, 35, 40, 45, 50 minutos y no hay diferencia. Pero cuando sí hay una diferencia definitiva por encima de los 75 minutos. Los tiempos decisión, nacimiento por encima de 75, ahí sí ya hay cambios y alteraciones a nivel materno, fetal, las comorbilidades se aumentan y a esos niños pues les va muchísimo peor. Y este último, en donde ahorita vamos a hablar de este último paso, y ellos cogen y lo que hacen es medirles
a todos los bebés que están programados para la cesárea por estado fetal insatisfactorio, emergente, o bueno, categoría 1 y categoría 2, les miden los gases del cordón. En este tienen 117 cesáreas, de las cuales son 34 emergentes y 87 urgentes, todas por estado fetal insatisfactorio. ¿Y qué encuentran? Que no hay deterioros en los gases de cordón después de los 30 minutos. ¿Cuál es el tiempo máximo de respuesta de ellos? 50 minutos. ¿Qué es lo que le haría pensar a uno eso? Realmente la categoría 1, igual creo que ninguno lo dudaría e igual todos correríamos a pasarlo lo más pronto posible. Pero en esta categoría 2, ahí podemos tener un chance un poquito de darnos más tiempo para hacer las cosas bien. ¿Listo? Y sale esta editorial en el 2012, en febrero, en donde toman, me gusta el título, Decisión e incisión, momento de reconsiderar. Precisamente por eso. Ustedes saben que en Estados Unidos a ellos les cuenta mucho el benchmarking. Si yo cojo y hago en mi institución cesáreas por un estado fetal insatisfactorio que se demoren más de 30 minutos, no me las pagan o me las pagan a un precio menor que las que hice antes de los 30 minutos. Entonces a ellos les juega mucho más que solo el desenlace materno-fetal y por eso empiezan a hacer este tipo de comentarios. ¿Qué es lo que él dice? ¿Qué es lo que dicen ellos? Miren, esto que hicimos de poner un tiempo límite de 30 minutos nos ha servido muchísimo. ¿Y en qué nos ha servido? Para que nuestras instituciones, nuestros grupos y nuestros pagadores entiendan algo muy importante. Y es que cuando nosotros tenemos que correr, tenemos que tener las condiciones y las situaciones para hacerlo. Entonces creo que ese mensaje nos lo debemos llevar. Llevémonos la idea de que lo ideal es que respondamos pronto y que tengamos la posibilidad de hacerlo. No que nos tranquilicemos, no, es que dijeron que si se pasaba antes de los 75 minutos no importaba. Lo ideal es que tengamos las condiciones. ¿Y se acuerdan cuando les mencioné qué era lo que decía el estándar de calidad? Tener las condiciones y el recurso en mano para poder atender una cesárea emergente en menos de 30 minutos. Entonces, no nos vayamos tanto a la idea de, no, es que eso se puede más tiempo. Tengamos todo listo y preparado, que si lo podemos hacer en ese tiempo, muchísimo mejor. Si nos demoramos más para hacerlo bien, hagámoslo bien. Bueno, entonces, ya le hicimos la cesárea, ya salió nuestro bebé. Tenemos que evaluar cómo le fue a ese pollito que tenemos ahí. Entonces ya vamos entrando al postrecito de chocolate. Y de nuevo, todas las partes les he recomendado algún artículo. Este es muy sencillo, muy fácil, específico a lo que vamos, no nos ponemos a hablar cháchara. Simplemente cómo se hace la evaluación de los gases del cordón cuando tenemos este tipo de situaciones. Los gases de cordón y la evaluación del estado ácido-base son los determinantes más objetivos de la condición metabólica fetal al momento del parto. ¿A quiénes les deberíamos tomar gases siempre? Todas las cesáreas que hacemos por compromiso fetal. ¿Cuántas veces le toman ustedes gases a esos pacientes que les pasan por estado fetal insatisfactorio? Casi nunca, ¿cierto? Cuando tenemos Apgar bajo a los 5 minutos, cuando tenemos trazados de frecuencia cardíaca fetal anormal, que finalmente es la misma anterior, en las gestaciones múltiples, cuando le toman a los gemelos gases del cordón, antecedente de fiebre intraparto, restricciones del crecimiento intrauterino severos y en enfermedad tiroidea materna. Ustedes no sé si se han notado algo que yo he visto en mi institución, y es que le han hecho, ahora les hacen tamizaje a casi todas las pacientes con TSH, y ahora tenemos una cantidad de hipotiroideas durante el trabajo de parto, aunque aquí nos referimos más que todo a lo contrario, al hipertiroidismo, pero también hay que tenerlo en cuenta. ¿Cuáles son esos signos de alarma y qué es lo que vamos a buscar nosotros? Y aquí vamos a hacer también un paréntesis desde el punto de vista médico-legal. Acuérdense que nosotros en todas las situaciones en donde hay una lesión a nivel obstétrico fetal, contamos como grupo. No solo van a demandar al pediatra, no solo van a demandar al ginecólogo, ahí estamos también metidos nosotros. Entonces, a lo Poncio Pilato, también tenemos que lavarnos las manos. ¿Qué sería lo ideal? Que uno pudiera anotar el tiempo de decisión nacimiento, o al menos desde qué horas le avisaron y cuándo lo sacaron.
que anotáramos el Apgar, con qué Apgar salió ese bebé, y que anotáramos los gases del cordón y que seamos nosotros insistentes en que se tomen también. En mi institución, el doctor Vasco hizo un trabajo muy grande en insistir mucho, y ahora ya los pediatras y los ginecólogos, ellos mismos las toman. Al principio no, al principio simplemente se pasaba ya, pero el hecho de que nosotros también estamos insistiendo, ay, pero venga, tomémosle gases, nos va a ayudar. Entonces, ¿cuál es lo que vamos a mirar en los gases? Uy, esto no se ve nada. Dos aspectos importantes, el pH y la base exceso. ¿Y dónde vamos a hacer el corte? El pH es menor de 7 y base exceso de más de 12 milimoles. ¿Por qué son importantes estos datos? Porque son lo que son la información o lo que se ha visto asociado a parálisis cerebral. Entonces, ¿qué hace uno con estos dos datos tan sencillos que anota en el récord? Después se dicen, ah, no, es que ese niño, el anestesiólogo de ese día, se demoró 3 minutos más en bajar porque lo llamaron a las 3 de la mañana y mientras se puso el saquito, entonces se demoró y es que por eso el niño salió mal. Pero a uno y mira, tenía un pH de 7,2 con una base exceso de 4. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ese niño en el momento del nacimiento venía bien. Lo que haya pasado de ahí en adelante no es responsabilidad nuestra. ¿Listo? Entonces, bueno, ya nos comimos el postre. ¿Qué pasa cuando uno termina de comer? Le pasan la cuenta de cobro. Entonces, yo les voy a pasar la cuenta de cobro. De nuevo, las llaman porque Carolina está con mucho dolor, que si será que le ponen la peri. Entonces, Carolina, ay, que les duele, que ay, que me duele mucho, que no, que algo no sé. Ustedes se voltean y esta es la monitoría fetal de Carolina. Definan el riesgo. Son una paciente de riesgo algo. Contracciones. La vez pasada le habían parado la oxitocina. Ya no está en polisistolia, ¿cierto? ¿Cuánto está la línea de base? Sigue estando inicialmente en esta primera parte taquicárdica. ¿Cómo está la variabilidad? Esta parte está ausente. Aceleraciones. No tiene, ¿cierto? Desaceleraciones. Tiene desaceleraciones. De nuevo, son desaceleraciones. Esta sí es una desaceleración tardía, porque sí se corresponde. Esta sí es, pareciera por la parte abrupta, más una variable, pero se coincide mucho, a mí no me convence demasiado. Bueno, ¿y ustedes qué piensan? ¿Qué categoría le dan a esa? Una categoría 3, cumple, no es patrón sinusoidal, pero tenemos una ausencia de la variabilidad y tenemos desaceleraciones variables tardías y tenemos adicionalmente algo que vimos al final, una bradicardia que es severa. ¿Listo? Entonces, ¿estamos todos de acuerdo que es una categoría 3? ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a poner oxígeno, la vamos a poner de medio ladito, le vamos poniendo líquidos, obviamente estamos haciendo el siguiente, a la llamada al amigo, llamen al obstetra, porque finalmente nosotros no vamos a ser los que tomamos esas decisiones. Entonces viene el obstetra, coge, le hace un tacto, y hay como un sangradito que no le gusta, ay, pues mi chica, esto como que parece que tiene cara de abrupcio. Entonces, la pasamos a cesárea, ¿qué prioridad tiene? Una categoría 1, listo, ¿alguna duda? Cogen, abren, cesárea, ¿qué anestesia le vamos a dar? Todavía no se lo habíamos puesto. ¿Espinal? ¿Alguien da otra? ¿Qué tipo de anestesia le daríamos? El doctor Vasco le pone una espinal de secuencia rápida. ¿Alguno utilizaría otra técnica? ¿Nadie le daría general? ¿Hay alguna diferencia entre darles general o darles una espinal de secuencia rápida? Realmente no hay ninguna diferencia. Cuando nosotros tenemos una espinal de secuencia rápida o una que en manos expertas se puede hacer tan rápido como una anestesia general. Y la anestesia general
no ha demostrado que haya diferencias importantes en el pH fetal. Entonces, cualquiera de las dos técnicas está totalmente aceptada. Bueno, cogen, sacan al niño y eso sale ahí como un trapo, Apgar de 5. ¿Qué vamos a pedir? Gases del cordón. Entonces resulta que sale con un pH de 7,11 y una base exceso de 4. Entonces, bueno, está tranquilo, cogen, lo reaniman, perfecto. Apgar a los 5 minutos ya está en 7 y el Apgar a los 10 minutos ya está en 9. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Hicimos un diagnóstico adecuado, hicimos todos nuestros pasos de reanimación in útero, definimos rápidamente una vía o tomamos una decisión acerca de qué íbamos a hacer de esa paciente, la priorizamos, fue la primera que pasamos porque realmente era una categoría 1 y al final evaluamos los desenlaces de todos estos pasos y de todas estas actividades que hicimos. ¿Por qué? Porque finalmente nuestra función es mejorar los desenlaces y nuestra prioridad y nuestro desenlace acá son nuestros desenlaces maternos y fetales. Les presento a mi sobrina, se llama Agustina. ¿Listo? Eso es todo. ¿Dudas, preguntas, comentarios?